Economía, finanzas, soluciones, propuestas nacionales, internacionales. El Dato, por José Luis Moncada. Buenas noches, un martes más con ustedes, 25 de noviembre. Estamos cercanos ya al proceso electoral el próximo domingo. Estamos en una veda para que los hondureños realmente puedan analizar y pensar en las ofertas de los diferentes candidatos. La noche de hoy tenemos al ingeniero Salvador Narrala, candidato del Partido Liberal. Quiero hacer una aclaración porque me parece que tenemos que ser transparentes. Se invitó al candidato del Partido Nacional, Papi a la orden, Nasri Afura. Su agenda no le permitió compartir con nosotros su propuesta. En el caso de Nelson Ávila, pues se le había invitado, habíamos pactado una fecha, lamentablemente yo tuve que retirarme por motivos de salud y cuando quise reagendar, pues nunca recibí una respuesta de él. Pero quiero aclarar esto porque quiero que sepan que el Dato quiere ser objetivo y transmitir realmente en lo que corresponde las propuestas de los candidatos a la presidencia. Los dejo con un pequeño video. Nueva tarjeta de crédito Atlántida Destinos. La tarjeta que convierte tus compras en viajes porque te ofrece hasta 4 megapuntos por tus compras y mucho más. Banco Atlántida presenta el tema de la semana. En la arena política de Honduras, la economía no solo es una cifra o un indicador, es el latir mismo de la nación, el tema que resuena en cada hogar y define el futuro que los ciudadanos anhelan. Los desafíos económicos son palpables y las propuestas de los distintos actores políticos son las brújulas que pretenden guiar al país hacia un mejor destino. La importancia de la economía en el panorama político actual es por ende capital. Se trata del terreno donde se disputan las visiones de progreso, estabilidad y bienestar social. En este contexto, las propuestas concretas del candidato del Partido Liberal para sacar adelante al país merecen un análisis en profundidad. Solicita la nueva tarjeta de crédito Atlántida Destinos y participa por un viaje doble en crucero por el Mediterráneo, todo incluido. Banco Atlántida presentó el tema de la semana. Bueno, como ustedes pudieron ver, el ingeniero Salvador Narrala, como candidato del Partido Liberal, hizo una presentación de su plan de gobierno. La noche de hoy nos vamos a enfocar nada más en la propuesta económica. Es una propuesta donde él dice que es lo que va a hacer para reactivar la economía del país desde su punto de vista, cuáles son las debilidades que se han encontrado, que se están viviendo y cuáles son las propuestas que él tiene para realmente darle una fortaleza al país en un campo tan importante. Le reitero, un programa eminentemente técnico de propuestas en un diálogo amigable con uno de los candidatos. Vamos a un mensaje comercial y regresamos. Continuamos. Nuestro invitado de esta noche. El perfil de hoy es patrocinado por Jet Stereo, Blue Day Sale. El momento es ahora. Compra con los mejores descuentos del año con Jet Stereo, Blue Day Sale. Salvador Narrala, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile. Catedrático en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fundador del Partido Anticorrupción PAC en 2013. Fundador del Partido Salvador de Honduras PSH en 2021. Actualmente candidato a la presidencia del Partido Liberal. El perfil de hoy fue patrocinado por Jet Stereo, Blue Day Sale. El momento es ahora. Compra con los mejores descuentos del año con Jet Stereo, Blue Day Sale. Salvador, buenas noches. Hola. Un gusto en saludarte, agradecerte por haber, a pesar que tu agenda es muy compleja,
ya a 5 días de las elecciones, haber aceptado la invitación al dato. Evidentemente el público, la mayoría conoce quién es Salvador Narrala en la vida de televisión, en sus programas de televisión, pero yo quisiera que auscultáramos un poco la parte académica de Salvador, que es la fuente y la fortaleza que él tiene para haber sido y ser una persona exitosa. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por la invitación. Efectivamente, yo tuve la suerte de ser el mejor alumno del colegio de San Francisco. Estudiamos en el mismo colegio, ¿eh? Solo que yo me gradué antes. Y de ahí yo fui el mejor alumno del colegio en el año 1969. Y la promoción se llamó Vicente Cáceres antes que el Instituto Central tomara ese nombre. Viajé a Chile porque no había en Honduras, por ejemplo, ni la carrera de periodismo ni la carrera de arquitectura, que eran las carreras que me apasionaban. Estando en Chile estudié un semestre de arquitectura que me sirvió muchísimo, a pesar de que solo fue un semestre. Y luego me pasé a estudiar ingeniería civil industrial. Y estudiando ingeniería civil industrial, me gradué en el año 1976 y me fue muy bien en la Universidad Católica, que se llama la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Yo estudié en una católica también, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ah, bueno. Y tú en la de Santiago. Yo en la de Santiago, que está rankeada como la primera universidad en cuanto a exigencia. Es una universidad donde no se puede repetir curso, por ejemplo. No, igual a mí. Si uno se repite, si estás en ingeniería... Pierde su grupo, ¿verdad? Y pierde todo. Tenés que bajarte a una carrera de menos exigencia como administración de empresas, por ejemplo. Entonces, yo lo que hice fue coger el currículum de la maestría de administración de empresas de la Universidad de Stanford y al final soy ingeniero civil, que está reconocido con el número 789 en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, donde me afilié en el año 1977. Estuve durante 6 años en la gerencia general de la embotelladora La Reina, embotellador de Pepsi-Cola, y luego me di cuenta que mi vocación real era lo que hacía de niño, que me podía generar más ingresos. Yo de niño, desde los 13 años, en 1966, empecé a trabajar en la radio y llegué a ganar mucho dinero para la época en radio, antes de irme a estudiar a Chile, la universidad. Entonces, como te digo, en el año 1982 me di cuenta que trabajando en la tele a tiempo completo podía hacer más dinero que trabajando en la gerencia de la embotelladora. Entonces, primero pasé a ser gerente de una agencia de publicidad, que fue un tema que aprendí a conocer muy bien mientras trabajé en la embotelladora. Y luego manejé relaciones públicas de un banco, del presidente de un banco, hasta que en 1984 se desarrolla en Honduras, se empieza a desarrollar el negocio del cable. No existía la televisión por cable, y entonces ahí el señor Ferrari, que en paz descanse, el socio mayoritario de Televicentro, me pidió que me fuera a trabajar con él a tiempo completo. Y entonces yo hacía freelance desde 1977. También enseñé en la Universidad Nacional Autónoma, mucha gente mayor que yo, y algunos que han sido muy famosos, como el licenciado Emilcar Bulnes, por ejemplo, Leoni Uguay, fueron personas que fueron asistentes míos. Bueno, en el caso de Leoni fue asistente mío. María Dolores Aguilar, brillante, luego profesora. Roberto Micelén, gente que realmente la gente tiene mucho conocimiento. Y conocieron de mi capacidad. Enseñé 8 años dando 4 clases diarias de 7 a 9 de la mañana antes de irme a trabajar y de 7 a 9 de la noche después de terminar de trabajar, pasando un ratito para hacer freelance en la televisión. Entonces, siempre me acostumbré a un ritmo de trabajo enorme y mis conocimientos de ingeniería me han servido muchísimo porque la ingeniería te ordena, te hace disciplinado y eso soy yo. Como ustedes podrán ver, Salvador tiene una experiencia profesional muy interesante, es decir, ya ha administrado. Para ser una persona exitosa uno tiene que ser buen administrador. Caso contrario, tiene que ser disciplinado y el resultado es que es un hombre exitoso. Y eso yo creo que es meritorio.
Porque a veces la gente está buscando otros perfiles para la dirigencia de una empresa o la dirigencia de un país. Y realmente yo he encontrado que tiene esas cualidades. Y hay otra cualidad que tiene Salvador que es bien interesante. Es muy austero. Él sabe manejar el dinero. Y yo creo que en economía y en un país como este, el despilfarro no debe ser la constante. Debe ser todo lo contrario. A mí me duele cuando veo cómo gastan dinero, por ejemplo, para comprar un boleto en el gobierno, un boleto aéreo, que a mí me puede costar 10.000 lempiras, y yo veo que sale por 50.000 lempiras. Hay una ganancia probablemente para una agencia de viajes y muchísimas otras cosas. Pero en términos generales tú vas a ser austero. Austero para el que no sepa. Parte de tu propuesta es ser austero y que tu equipo sea austero. Porque Sí. a veces sucede eso, ¿verdad? Y a veces uno pierde el control. Por ejemplo, una delegación como la que fue de este gobierno, con 160 personas a Dubái, creo que fue en 2023, para mí eso es una cachetada en la cara a toda la gente A pobre. un país pobre. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en lo que está haciendo esto porque recordemos que este es un programa de tu plan de gobierno y es lo que queremos ver. Yo quería fortalecer esas capacidades de Salvador para que los hondureños vean su capacidad y vamos a ver cuál es su propuesta económica, que indiscutiblemente es un tema que también él conoce. ¿Qué profesional hondureño de diferente carrera no está consciente de lo que la situación económica del país? Todos buscamos soluciones. Así como manejamos la economía de nuestra casa, podemos manejar e identificar los problemas de un país. Entonces, en base a eso, esta noche, y siguiendo la normativa electoral, nos vamos a dedicar a ver la propuesta en el campo económico del candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala. Vamos a ver la primera filmina. Perfecto. Bueno, en la general, o sea, ¿por qué la gente es pobre? ¿Por qué el 70% de la gente es pobre? Porque no tiene empleo. El gobierno está obligado a generar empleo. ¿Cómo lo va a generar? No solamente con las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado pagan a los empleados públicos con dinero que el gobierno recauda de impuestos. Y los préstamos. Y lo otro son préstamos que le cuestan carísimo al país. Y por eso casi no se hacen obras, por el endeudamiento que se han despilfarrado los gobiernos anteriores. Entonces, la institucionalidad es fundamental para que el inversionista arriesgue el dinero. El dinero es miedoso. El dinero quiere invertir, pero seguro que va a obtener ganancias. Las ganancias, las empresas de afuera las obtienen en dólares y las reinvierten o inyectan. Cuando hay institucionalidad, inyectan nuevos recursos. Entonces hay que recuperar la institucionalidad. En Honduras no existe. Se acostumbró el país a dar mordida. En Europa, me dijeron el otro día, el problema es que en tu país, el ministro o el presidente preguntan cuánto para mí. Yo no voy a preguntar cuánto para mí. O sea, si una empresa quiere instalarse en Honduras para generarle empleo a la gente, bienvenida. Y no le voy a dar tampoco un compás de espera de 3, 4 meses, porque entonces el empresario en Guatemala lo aprueban inmediatamente, en El Salvador lo aprueban inmediatamente, en Costa Rica lo aprueban inmediatamente, y Honduras se queda esperando. ¿Y qué pasó con aquella empresa? Que ellos se quieren instalar en Honduras, pero en Honduras, como ponen trabas, ¿para qué pone trabas? Entonces tu propuesta es fortalecer el Estado en el sentido de ser ordenado, planificado, transparente, con innovación que pueda generar una confianza en el inversionista, que es el que genera trabajo. Sí. Después, simplificar los procesos para la apertura y montaje de empresas. En Honduras, vos querés armar una empresa, tenés que sacar 50 permisos y tenés que ir dando mordida a personas y a coyotes que están haciendo. Oíme, digitalmente, o sea, este mundo es un mundo digital. Yo cuando trabajaba, me acuerdo que todavía las computadoras, yo programaba, picaba tarjetas en los años 70. Hoy todo es digital. Vos podés llevar un control en el que en una construcción podés fijarte y llevar hasta el control del número de tornillos o de clavos que se están utilizando. Totalmente. Detalladamente. Entonces, simplificar que las municipalidades, por ejemplo, ¿dónde está el lugar donde se tiene que desarrollar Honduras? En sus 112.000 kilómetros de extensión. Entonces, permitir que las municipalidades den ciertos permisos.
sin necesidad de que el inversionista tenga que desplazarse a Tegucigalpa y hacer trámites y pagar coimas para que le den los préstamos. Crear estímulos fiscales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Honduras comparado con Guatemala. En Guatemala se paga un 30% de impuestos sobre la renta. En Honduras se paga un 40%. El conjunto de los impuestos es 40 en Guatemala y aquí 30, sí. Exactamente, así es. Al revés, en Guatemala 40. Okay. Vieron, en Guatemala sí. 30 y aquí 40. 40. Entonces, todo empresario quiere ganar dinero. Igual que quien me está viendo pone una pequeña pulpería. ¿Para qué la pone? Para ganar dinero. Entonces, tenés que darle los incentivos que no le das en otro país. Si aquí, por ejemplo, la energía eléctrica es carísima, entonces tenés que darle al empresario que quiere invertir una compensación por el alto costo de la energía, porque si no es empresario, se va a ir a invertir a un país donde la energía es más barata. Salvador, los incentivos están en todas partes. Estados Unidos, el sector agrícola tiene un subsidiado. incentivo. ¿Por qué traemos arroz y maíz desde los Estados Unidos? Porque allá los productores de maíz y de arroz y de granos básicos están subsidiados. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. El que no lo entiende quiere decir que no sabe. Por eso es bueno que dirige el país un técnico y no un abogado. Desarrollaremos todo nuestro potencial agrícola. Mira, Honduras, te lo digo sinceramente, este es el paraíso terrenal. Un desperdicio de país. He tenido la oportunidad de sobrevolar el país. Todo es verde, todo es bonito. Laderas productivas. Agua, montón de ríos. Esto no tiene ningún desierto. Es espectacular, gracias a Dios, espectacular. Olancho, el Patuca, el Ulúa, el Chamelecón, los ríos que llegan a la represa del Cajón. Es impresionante. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Voluntad política. ¿Qué es la voluntad política? Porque la gente dice, no hay voluntad política. Es que el presidente esté de acuerdo. Conmigo voy a estar de acuerdo, porque yo sé los proyectos y sé cuánto valen. Y un abogado no sabe cuánto valen. De repente un abogado tiene que preguntarle a otra persona, a su ministro, y confiar en él. En conclusión, Salvador nos está diciendo volver al campo. La agricultura es el potencial que genera trabajo, autoalimentación para el país, que genera desarrollo de infraestructura, control de agua, de inundaciones, control de cambio climático. Mira, nuestros productores de arroz, por ejemplo, no reciben el apoyo tecnológico. Entonces, de repente te producen en una manzana 10 quintales. En la misma manzana pueden producirte 100 quintales, pero tiene que haber un técnico agrícola que le diga cuándo sembrar, cómo fertilizar, cómo meter si acaso le pone pesticidas o lo que sea, o la técnica para no poner pesticida, que la vi el otro día, ayer o antier, la vi ahí en Ceiba con las piñas para no poner pesticidas, que le ponen un plástico Sí. y toda la cosa. Entonces, el técnico, tenemos 20.000 técnicos en Honduras que estudiaron en la escuela agrícola o en la UNA de allá de Olancho, que saben. Cula, La Ceiba y demás, sí. ¿Dónde viven? Viven en Tegucigalpa. ¿Dónde están los terrenos de Tegucigalpa? Si los terrenos, Lepaterique, es separado por una carretera de tierra y es quien alimenta con hortalizas a nuestra capital. Hay que pavimentar esa calle, hay que hacer el libramiento para llegar al sur sin tener que hacer esa tremenda cola. Entonces, la agricultura, para poderla desarrollar, además de llevar a los técnicos agrícolas a vivir a los lugares, porque la denuncia más frecuente es, aquí vienen en un carro con aire acondicionado, bajan el vidrio y nos dicen, mire, les dan instrucciones desde el carro, tiene que vivir en el lugar y atender varios municipios. Bueno, el que se somete a estudiar agricultura tiene que vivir en el campo. Vamos a hacer unos mensajes comerciales y regresamos con esta interesante presentación económica del candidato Salvador Narrala. Estás viendo este programa gracias a Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1,899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas.
Aunque el gobierno de Honduras proclamó como un gran logro la reciente elegibilidad ante la Corporación del Desafío del Milenio, los datos del propio organismo y las evaluaciones técnicas muestran un panorama mucho menos triunfalista y se destaca que la administración de Xiomara Castro heredará al próximo gobierno altos indicadores en corrupción, lo que dificultará acceder al compacto. El economista Roberto Lagos explicó que la MCC exige que un país apruebe al menos 12 de los 22 indicadores, entre ellos los de libertades civiles, corrupción y rendición de cuentas. Honduras cumple el indicador de transparencia gubernamental, pero reprueba los indicadores de corrupción, uno de los más importantes en la evaluación del organismo. La inclusión del país en el listado donde figura en la posición 34 abre una ventana, pero no cambia el hecho de que el obstáculo principal es la corrupción sistemática, la debilidad institucional y la falta de garantías de justicia, advertida reiteradamente en los informes internacionales. Honduras aparece en la posición 34 de 50 países candidatos para el año fiscal 2026, según el documento oficial publicado por la MCC, y aunque el país cumple para ser considerado, la elegibilidad no garantiza acceso a los millonarios fondos del compacto, ya que la nación centroamericana tendrá que competir con otros países que han resultado elegibles. Salvador, en tu gira por todo el país y en las encuestas que se miran sobre el aspecto económico, lo que la gente más pide y necesita es empleo, trabajo. Por eso emigran a la capital, porque en sus lugares, que son lugares bellos, fértiles, con sol, no hay trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Llevarles el trabajo a donde están. Si vos le das a la gente el trabajo donde viven, no van a emigrar. Emigran porque no tienen en qué trabajar. Hay lugares donde no hay absolutamente nada para trabajar. Salvador, el trabajo se genera por inversión nacional y extranjera. ¿Cuál va a ser tu política para el inversionista? Tenemos que ser un país atractivo al inversionista. Estamos en competencia con toda Centroamérica y venimos arrastrando un clima muy adverso. Va a haber que hacer un cambio de timón para poder hacer Honduras un país atractivo y que los inversionistas vean que en Honduras hay condiciones, hay un presidente que está a favor de la inversión, que va a crear incentivos, que va a haber seguridad jurídica, que van a poder sacar sus ganancias. Es decir, los escenarios que tienen otros países vecinos como Guatemala, como Costa Rica, y no digamos Sudamérica. Entonces, es una tarea que es evidente necesaria. Pero yo no le tengo miedo porque yo sé cómo hacerlo. Honduras es un país tan privilegiado que en este momento hay cola de empresarios esperando que cambie, o sea, que llegue la institucionalidad para poder invertir. Yo te digo, tengo miles de millones listos para invertir en diferentes rubros. Se paró la inversión en Honduras a partir del año 2024. Entonces, con nosotros estoy seguro que van a venir los capitales. Y te digo, hay proyectos, por ejemplo, hay un proyecto para hacer vivienda barata, pero de hormigón, o sea, cemento, cosas que te van a durar durante toda la vida, no son adobe ni madera que se puede quemar, sino que hormigón. 45 metros cuadrados, que te puede costar 350.000 lempiras, financiados con Banprovi. Yo de entrada le voy a dar 10.000 millones de lempiras a Banprovi. ¿Para qué? Para que Banprovi lo preste. Entonces, cuando Banprovi puede prestar a bajas tasas de interés a largo plazo para la gente que necesita, tenés ahí, aparte en la construcción, generación de trabajo, en la reparación y pavimentación, asfalto, o concreto hidráulico, vas a generar trabajo. La carretera que viene de Naco a Chamailecón, que son como 22 kilómetros de 4 carriles, eso lo vamos a hacer. La carretera central para comunicar Francisco Morazán con Lloro y cruzar todo el departamento de Lloro hasta Olanchito,
que son como 200 kilómetros. Eso es un proyecto prioritario, más prioritario que una carretera interoceánica, por ejemplo, que es un proyecto a muy largo plazo, que en este momento no es prioritario. Bueno, mire, en Honduras todos nos conocemos, y así que yo no es que pretenda ser infidente ni mucho menos, pero tuve el privilegio de acompañar a Salvador España en una visita muy interesante de atracción a inversión. Y a mí me consta que el Banco Santander le generó una seguridad. Dice, su perfil nos genera a nosotros ya que vamos a tener un escenario de poder confiar en Honduras, no solo en el sector público, sino que en el sector privado. Y es una cosa que Salvador quedó. Sí, quedé muy agradado porque dice, estando usted, las tasas bajan, porque los bancos, cuando hay inseguridad en un país, entonces las tasas a las cuales te prestan son altísimas, que Honduras se endeudó a través de la década pasada con préstamos de 8% que se están pagando ahorita. Cuando históricamente Honduras le prestaban dinero a 40 años al 1% anual, pues todo ese dinero hay que sacarlo del presupuesto. Pero yo tengo otra cosa considerada, alianza público-privada. Mira, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver en otra filmina. Pero termina con la alianza pública-privada porque me parece que es un tema muy alianza interesante. público-privada. Mira, hay gente en Honduras, de ese 25% de gente que vive bien, que tiene algunos ahorros. De hecho, la banca hondureña es la que tiene más acumulación y que no se usa. Dinero parado en los bancos no me interesa. El dinero tiene que moverse. Entonces, si vos tenés guardado dinero y lo podés invertir, por ejemplo, para hacer una carretera como la carretera que pienso hacer, costera, de Puerto Cortés a Tela, que solamente son 53 kilómetros, un poco menos tal vez, y haces una carretera ahí con peaje para el que quiera llegar rápido de Puerto Cortés a Tela. Y desarrollas toda la franja turística. Ese pedacito para empezar, digamos, y cobras peaje. Y vos, si tenés por ahí $100,000, o el que me está viendo tiene 100,000, 200,000, y quiere invertir con garantía y todo lo demás, pues, las alianzas pública-privada le pueden dar ese escenario. Porque le voy a dar preferencia a los capitales hondureños. Ahora, si no hay capitales hondureños interesados en determinado, hay proyectos de ganadería, hay proyectos de agricultura. Por ejemplo, una empresa que se llama Green 2000, que se iba a instalar aquí, al final se instaló en Guatemala, pero está lista para venirse a instalar. El 15 de diciembre vienen para poderse instalar en nuestro país y generar miles de empleos, porque mire, aquí no es de favorecer al que viene a invertir o al que está aquí, aquí es de generar empleo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con la mano de obra calificada? Por eso yo estoy apoyando la agricultura, porque la gente nuestra lo que puede hacer en este momento es agricultura. Son campesinos que no hay oportunidad para sembrar, que no hay oportunidad para trabajar, pero los vamos a preparar a sus hijos con escuelas técnicas en los lugares donde hay agricultura, llámese Olancho, llámese el occidente del país, que hay unas tierras súper fértiles, el Valle del Aguán. Ahí tenemos que poner escuelas técnicas para que los muchachos se preparen en eso, no más peritos mercantiles o cosas por el estilo, porque tenemos que especializar a la gente en nuestras necesidades. Y la empresa privada me tendrá que ayudar en eso. Vamos a la siguiente filmina. El proyecto de la carretera costera, Puerto Cortés-Tela, 53 kilómetros, La Ceiba-Trujillo. Pasé ayer por esa carretera de La Ceiba a Tela y de la Ceiba-Trujillo la semana pasada, destrozada. Hay que hacerla bien, hay que hacerla de 4 carriles. Hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de 4 carriles. Ahorro de tiempo, combustible. Vos sabés todo el dinero que se pierde, porque los barcos que traen las mercaderías, muchas de ellas cosas que se comen, cada hora que un barco está parado, que no lo desembarca a Puerto Cortés porque no tiene capacidad, son $3,000. Si se quedan un día, son $62,000 que tenés que pagar. Y todo eso se le pasa al producto final cuando va a entrar. Entonces todo sale caro. Entonces la gente dice, ¿por qué tan caro en Honduras? Porque no tenemos un puerto en este momento eficiente. Ahora, hay muchas cosas que pueden entrar por el puerto de Necán. El puerto de Necán, arreglarlo cuesta $170 millones, ponerle grúa y hacerlo más grande. Hoy, las cosas que produce Honduras están saliendo por Acajutla. Y seguramente después van a salir por el gigante aeropuerto que está haciendo El Salvador, que está al lado del Golfo de Fonseca, o por el puerto que China
está construyendo ahí En El Salvador, en El sí. Salvador. Entonces, tenemos que tener un puerto y tenemos que construir en mi gobierno el puente para comunicar Amapala con Coyolito, para Estoy de que firma. el siguiente gobierno, en 2030, haga el puerto de Amapala, que es el puerto más profundo y que tiene mayor capacidad de desarrollo. En el Pacífico. Exactamente. Vamos a la siguiente filmina. Mira, aquí está, antes de poner la otra, el proyecto de un metro. La idea es interconectar Villanueva, San Manuel, Lima, Choloma, sin necesidad de pasar por San Pedro Sula hasta llegar a Puerto Cortés. Incluso un intercambiador que vaya desde Baracoa, pasando por los campos bananeros y salir a Progreso. Entonces, todas esas cosas no están en la luna, no cuestan gran cantidad de dinero, falta voluntad política. O sea, ¿cuánto pide el presidente para aprobar el proyecto? Por favor, o sea, con nosotros se van a hacer los proyectos. Esos proyectos generan inmediato trabajo. Y desarrollo inmediato. Totalmente. Vamos a la siguiente filmina. La pavimentación de gran parte de la red primaria, secundaria y terciaria. Esa carretera, por ejemplo, que va de Santa Rita de Lloro al Progreso, hay que hacerla de 4 carriles. Creo que la aprobaron de 2 carriles y cuesta como $1,500,000 el kilómetro y de 2 carriles. Sí, ya, no puedes hacer de 2 carriles, hombre, uno de ida y otro de vuelta. Vas a revisar todos esos contratos, ¿verdad, Por Salvador? supuesto, lo que esté aprobado ahorita, hablaremos con las empresas, cuánto están cobrando, si se les aprobó, en qué condiciones se les aprobó, porque cualquier cosa que yo deje pasar va en perjuicio de la gente. Al final el perjudicado no es Narrala, es el pueblo. La gente tiene que entender, el que llega al gobierno, el presidente, los diputados, los ministros, somos empleados del pueblo. El que quiera hacer pisto, ponga su empresa, ponga su emprendimiento y le ayudamos. Pero no venga a utilizar la influencia de estar en el poder para hacer pisto. Vamos a la siguiente filmina. Las represas también. A la represa, perdón. Sí, es muy importante lo de Vamos a las represas lo de atrás. lo de las represas, que se aprobó la represa del Tablón, que es necesaria, pero hay que ver también cuál es el daño social, porque si vas a inundar Quimistán, hay que buscar alguna alternativa para no dañar una ciudad. Vamos a la siguiente. Mira, está la represa de Nacaome. Pucha, está abandonada. Fíjate que ya se va a perder la inversión que se hizo en Nacaome. Se va a perder. Hay un proyecto para traerle agua potable a Tegucigalpa, que no lo han querido hacer, no lo han querido aprobar, pura voluntad política, y con eso va a tener agua potable Tegucigalpa. En mi gobierno, Tegucigalpa, no sé si se alcanza a hacer, no sé cuánto dura, pero los expertos me van a decir, Tegucigalpa no tiene agua potable por culpa de las decisiones de los gobernantes que ha tenido. Y aunque no te toque inaugurarla, la vas a iniciar, porque ese es otro Sí, tema. a mí no me interesa aparecer, yo no ando buscando fama ni que pongan mi nombre en nada. Te digo, por eso vamos a tener mucha influencia. Aquí no es que los alcaldes van a tener un presupuesto que corresponde a ley, pero vamos a supervisar lo que hace cada alcalde. Vamos a descentralizar, pero supervisar también. Esta es la carretera costera que comunica Puerto Cortés con Puerto Castilla. Esta es la carretera actual, y una carretera que vaya por la orilla disminuye el tiempo y el número de kilómetros de 189, perdón, aquí la distancia son ahorita desde Puerto Cortés hasta Castilla son 410, viniéndose por adentro, sí, por Progreso y todo. La costera son 221. O sea, se reduce prácticamente a la mitad. 189 queda. Se reduce a 189 hasta kilómetros. Trujillo, sí. Y en vez de las 9 horas. 9 horas. Bueno, esto es considerando la carretera buena. Sí. Esta ruta ahorita la puedes hacer en 12 horas. Se va a reducir a 3 horas en una carretera de 4 carriles, viejo, que te va a dejar ahí. No, y el tema, Salvador, el desarrollo turístico, agrícola y todo lo demás va a tener un potencial increíble. Es decir, cualquier inversionista de cualquier sector teniendo una carretera y los puertos, sí, va a decir, estoy hecho. Pero por supuesto, porque oye, es que no es cualquier playa. Con todo el respeto para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, yo conozco las playas con piedras. La playa, especialmente la playa hondureña en el Caribe, es una playa de arena blanca,
donde vos podés andar descalzo, no necesitas sandalias. Entonces, acercarte. Alguien me va a decir, no, es que esos territorios son territorios de los garífunas, territorios ancestrales. Yo ya hablé con los garífunas, porque a los garífunas les voy a dar participación de los proyectos. Claro. Si han vivido en esa tierra por 228 años, tienen derecho a una parte del usufructo. Hay que hacer una inversión, hay que decirles cuánto pueden ganar. No es solamente decirles, bueno, aquí le vamos a pagar tanto pisto. No, hay que hacerlo humanamente. Hay que hacerlo humanamente y que tengan derecho a eso. Bueno, vamos a los mensajes comerciales y regresamos con el último segmento de esta presentación del candidato Salvador Narrala. Todo empieza con una decisión. Ahorrar te da tranquilidad, te impulsa a seguir creciendo y cumplir tus metas. En Banrural te acompañamos en ese camino. Ahorra hoy, porque mañana vale más. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Muy buenas noches, mi nombre es Gretel Moya, formo parte de la organización Espacio y hoy abordamos un tema crucial, la incidencia de la inestabilidad electoral en los niveles de inversión en Honduras. Este es un tema crucial. La incertidumbre del panorama político preocupa mucho a los empresarios y a los inversionistas extranjeros que observan de cerca el panorama político del país. Los datos recientes nos demuestran que los años electorales suelen venir acompañados de una disminución en la inversión extranjera, producto del temor a los cambios de rumbo o a la falta de estabilidad. Durante los últimos años, según el BCH, Honduras ha registrado entradas de inversión extranjera que rondan los $1.000 millones al año. En 2023 se captaron $1.076,4 millones en inversión extranjera directa, un incremento respecto al año previo, pero ya en 2024 se vio una caída con $993,9 millones. Además, al cierre del segundo trimestre de 2025, la inversión extranjera fue de $500,4 millones. La crisis política que enfrenta Honduras en este año electoral tiene ese impacto real sobre la economía hondureña. Si queremos atraer más inversión hondureña, es muy importante que analicemos que tiene que haber estabilidad, seguridad jurídica y credibilidad democrática. Solo así podemos transformar las elecciones en un espacio de desarrollo para el país y un mejor futuro para Honduras. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Continuamos, vamos a ver unos aspectos específicos de la economía, ya siendo gobierno lo que pretendes. Y en tu fama de austero, que a mí particularmente me llama mucho la atención y creo que es lo que ocupa un país pobre, tener un gobernante austero. Sí, yo, aunque tenga dinero y pueda pagar un sobreprecio, no lo pago. Yo te digo, lo más caro que yo he pagado un traje son $500. Me consta, a mí me toca invitarlo a comer. Bueno, Sí. sigamos. No, es que, oíme, Son bromas. mira, ¿qué han hecho los gobiernos aquí para colocar gente ganando sueldos altos? Duplicar las funciones de un ministerio, metiendo asesores, metiendo directores, un montón de gente. Hay mucha gente que no está haciendo. O sea, yo comprendo que algunos que me están viendo ahorita digan, pero pucha, que este nos quiere sacar. No, no te quiero sacar. Si sos bueno y trabajas en un lugar que está duplicado, te consigo chamba en otro lado. Si sos bueno, si tu currículum vale la pena o te pongo a probar. No es que los voy a liquidar, yo no los voy a Te liquidar. voy a resumir en algo. 3 meses de prueba y si servís en un lugar con lo que sabes hacer, te quedas. Ese discurso tuyo lo puso Milei. Y Milei en un año redujo el gasto público y el déficit fiscal sustantivamente. Claro. Y ahí están los efectos. ¿Sí? ¿Quién va a discutir cómo Javier Milei rescató la economía de la República Argentina? Una economía complicadísima, mucho más complicada que la economía de Honduras. Mira, fortalecimiento de la mediana y pequeña empresa. Los emprendimientos son los que producen la mayor parte
del Producto Interno Bruto. Yo le voy a dar facilidades a todo aquel que quiere emprender. No cualquiera puede emprender. Hay gente que le gusta ser empleado. Entonces, hay que darle a esta gente la facilidad para abrir la empresa. Que abran rápidamente la empresa en 3 días digitalmente, se registran y después le vamos exigiendo que va a sacar los diferentes permisos. Si acaso al empezar nuestro gobierno necesitaremos darle... Salvador, una pregunta concreta. Porque yo he sido un pequeño emprendedor y a mí a veces lo que me carga y no me deja desarrollarme son las cargas tributarias. Va a haber una política diferenciada porque Claro. un pequeño emprendedor, si le pone las mismas cargas que tiene la mayoría, es bien difícil, Salvador. Oíme, el impuesto más difícil de calcular del mundo debe ser el de Honduras. Complicadísimo. Oíme, a la gente humilde que quiere hacer un emprendimiento, ponerle un monotributo. Si la gente quiere tributar, ponerle un monotributo que pague un 5%, por ejemplo. Y la gente lo paga. Un 5%. Entonces, se tiene que dar un tipo de facilidad. Ahora, cuando ya vas creciendo y empezás a hacer... Gradualmente todo eso. Claro. La otra cosa, para que haya circulante, se necesita ir reduciendo el impuesto sobre venta. Porque el impuesto sobre venta, especialmente a los empresarios, no se los devuelven nunca. Porque pagan impuestos sobre venta sobre un montón de cosas y después lo pueden compensar cuando facturan y venden localmente. Pero siempre va quedando la inversión inicial del primer pago, porque cada vez vas comprando y pagando, comprando y pagando, y no terminas. Siempre el gobierno tiene un remanente grande. Entonces, tenemos que hacer un cambio en eso. Y además, para que haya mayor circulante, disminuir en 2027, por ejemplo, del 15 al 14. Eso mi equipo... Bajo un análisis de los efectos que podían tenerse. Es que vamos a dinamizar la economía con el montón de inversión que va a llegar al país, la generación de empleo. Se va a poder hacer eso. Ahorita no lo puedes hacer porque nadie está invirtiendo. Sería un suicidio. Pero cuando ya el primer año empiecen a invertir los nacionales y los extranjeros, entonces sí podés eso. Es decir, que en forma responsable, en la medida que las condiciones se den, vas a comenzar a iniciar este proceso. Por sí, mira, yo así tímidamente te puedo decir, aquí pueden decir que la economía crece un 4%. Esa economía es mentirosa porque es una economía que no genera empleo, porque no es economía en crecimiento de construcción, no es economía en crecimiento de manufactura, no es economía más que de intermediación financiera en su mayoría. Telecomunicaciones, celular que uno tiene que usar por fuerza. Entonces, apoyaremos a la micro y pequeña empresa y vamos a hacer encadenamientos productivos y regionalización industrial. Por ejemplo, la costa norte, tenés que desarrollar el turismo, pero al lado del turismo, que lo tenés ahí en la playa, tenés unas tierras ¿Producción fértiles. de bienes? Montones. Servicios y alimentos. Pero tenés una costa divina y tenés para agricultura ahí mismo. Un circuito bien cerrado de lo que puedes hacer, ¿verdad? Oye, la gente dirá, sí, pero es que la inseguridad se combate con prevención. Si a los muchachos vos desde el colegio, desde la escuela, les permitís jugar, practicar fútbol u otro deporte, hay que hacer canchas, pero hay que usarlas. Mira, no hay pueblo de Honduras, por pequeño que no tenga 1 o 2 canchas. Yo he sobrevolado todo y voy pasando por aldeas, por municipios, aldeas, que es imposible determinar cómo se llama, pero hay canchas de fútbol. Y nadie jugando, ni siquiera el sábado ni el domingo, lo cual significa que no hay una política de fomentar el deporte. Claro, y hay que poner profesores, que les enseñen a los niños para que tengamos nuevamente muchachos que puedan llevarnos a un mundial de fútbol. Vámonos al plan de vivienda, que es un tema que a la gente le interesa. Mira, Salvador. Aquí pusimos 311,000 soluciones, pero realmente se pueden hacer muchas más. Imagínate que esas casas que te digo yo, a 350,000 lempiras, que podés financiar a 30 años, podés construir la orilla, toda la base, en 20 horas. En 20 horas. Yo vi contigo en la con una máquina. Es más, un amigo que vos y yo conocemos ya trajo la máquina. Sí. Ya la compró. Escuchó cuando dije inmediatamente, si vos la máquina vale como 1 millón de euros ya puesta aquí. Pero si vos traes varias, vas a poder producir un montón de vivienda. Y por supuesto,
la modernización de los Eso ya puertos. lo vimos. Vamos Sí. a la siguiente filmina, por favor. El rescate del sector energía. Mucha gente dice que eso no tiene solución. Claro que tiene solución. Mira, vamos a liberar el mercado eléctrico. Si vos querés producir tu energía, bienvenido. Pero hoy te obligan a venderle tu remanente Al Estado. al Estado. No, ¿eso por qué? Vamos a regresar a la ley anterior, A la la ley ley que permitía la Correcto. venta y distribución de la energía como lo tiene Guatemala. Exacto. Una subasta de energía Y otra diaria. cosa que aprovecho, no sé si está en la filmina, voy a eliminar la tal ley de injusticia o justicia tributaria. El Partido Eso Uni- no llegó, se quedó en proyecto. Se quedó en proyecto, pero eso lo que hace es evitar que vengan dineros a producir empleo. Esa es la realidad. Hay una ley de equidad tributaria, Sí. se van a hacer los cambios que se requiere en eso. La tarifa, ahorita hay un gran problema, es como un Círculo vicioso. un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque se le perdona a mucha gente la energía y muchos a los cuales se les perdona realmente no tienen necesidad para que les perdones la energía. ¿Y qué pasa? Se la cargan a los productores de alimentos. Entonces el productor de alimento, como está pagando la energía Le del que aumenta no el paga, producto. aumenta el precio de la leche, te aumenta el precio del pan, te aumenta... Por favor, hombre, tienen que entender, por eso hay que estudiar esto. Vos lo sabés porque sos un profesional. Todo esto es un circuito. O sea, vos sacás por acá, te entra por el otro lado. Entonces Totalmente. tenés que traer de afuera recurso fresco para poder bajar los precios. ¿Cómo es posible que los bananos vienen de Guatemala, todas las hortalizas de Guatemala, la lechuga? Por eso es tan caro comprar aquí las cosas, porque vienen de Guatemala y son más baratos en Copán, viniendo de Guatemala, y si vos lo vas a comprar a Trujillo es un ojo de la cara. Y tenés las tierras fértiles para darle de comer en Honduras a 90 millones de personas. Y traemos la mayor parte de afuera. Simplemente mala dirección, mala administración del Estado. Aquí, rodeado de profesionales, yo les prometo desarrollar nuestra tierra. Turismo, relaciones internacionales. Sí, la estrategia de marca país, que hay que recuperarla. Llegadas, oíme, yo puedo hablar con las líneas aéreas. Nadie habla con las líneas aéreas. Las líneas aéreas no deben seguir cobrando precios estratosféricos si puedes ir a Miami por $200 y lo mismo te cuesta ir a las islas a donde vas. Tenés que bajar las tarifas. Tenés que darle permiso a las líneas económicas. Hay muchas líneas económicas. Vos podés viajar de noche en Estados Unidos, de una ciudad larga a otra, por $98. En Europa mismo. Entonces, ¿y por qué en Honduras no? Claro, cuando empecemos a construir hoteles, cuando la gente tenga poder adquisitivo, todo eso nos va a permitir atraer el turismo. Pero el turismo se puede atraer construyendo rápidamente unos pocos hoteles. Solo tenemos 4 hoteles 5 estrellas. Y tenemos la mejor oferta turística en Centroamérica, porque tenemos el mejor producto. El mejor producto. Tenés no solamente la playa, tenés el turismo en montaña, tenés el turismo religioso, tenés... Copán. Cuando mira, yo las mancomunidades para unir, por ejemplo, a Tegucigalpa, Valle de Ángeles, Santa Lucía, Cantarranas. Cantarranas, Ojo de Agua, la Villa de San Francisco. Oíme, si todo eso es bellísimo, es cosa de comunicarlo con carretera pavimentada y va para arriba el turismo. Y generas pequeños negocios de comida, de hoteles, de café, que la gente necesita. Oíme, se fueron 47,000 empleos por las maquilas que se cerraron y se fueron a instalar a Guatemala y a El Salvador. No es que desaparecieron. ¿Vos sabés cuánto es el empleo adyacente, aparte de los 47,000? 47,000 multiplicado por 5 o 6 son familiarmente son como 47 por 3, pues, porque calculemos 3 miembros por familia, por decir. Muy poco, hombre. Mínimo, muy En poco. Honduras no hay familias de 3. No, 300,000 personas solo de familia. Más la doña que vende los mangos fuera de la maquila, la que vende la comida y todo eso es aquí en el centro cívico. La atención de lo salud. tenemos. Entonces, Divisas y mejor la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. mira, Honduras ha tenido una gran suerte este año. El café alcanzó precios récord. El oro, esa es otra cosa, desarrollar la minería. Oíme,
Si Honduras invirtiera el dinero de sus reservas en oro y guardara lingotes de oro, si el oro ha subido, hace uno de nuestros expertos, Aníbal Godoy, cuando me dijo esto, el oro estaba a la onza como a 3.000, ahora está a 4.000. O sea, son cambios drásticos. Que tenemos que ir calculando, midiendo, proyectando para tener ese soporte que te genera una estabilidad macroeconómica. Vamos a la siguiente filmina, que el tiempo, y está interesante, ya veo, están viendo la capacidad de Salvador en estos temas. Veamos unos resultados esperados que podrían llevar la implementación. Esto es así, muy tímidamente te digo 7, yo puedo crecer a más, porque la cantidad de gente, de empresas que quieren invertir es impresionante. Yo me he reunido con los dueños del dinero del mundo, que son los judíos. No hayan que hacer con el dinero, yo me reuní con ellos, quieren venir a invertir independientemente, pero por supuesto no lo pueden hacer con un gobierno que no te da seguridad. Es un gobierno que te dice, yo te voy a expropiar, no vienen. Entonces, la formalización laboral te permite, por ejemplo, a la gente tenés que darle el seguro, tenés que darle a la gente pensión digna, una pensión, y tenés que además que tengan acceso a los hospitales, sí, hospitales del Estado, a la medicina gratuita. El problema de la medicina en Honduras es que no se pide a tiempo. Honduras puede tener genéricos, como la misma Cuba tiene genéricos, todos los países tienen genéricos, Honduras no. Entonces, la gente, el control del inventario de la medicina digitalmente, mira, yo voy a tener un dashboard donde yo puedo apretar y veo qué es lo que está pasando en vivienda, qué es lo que está pasando en medicina. Por ejemplo, el control de inventarios. Sí. Yo estudié eso, a mí no me... O sea, yo estudié control, igual que en una ferretería o en una tienda, en una pulpería, cuando se te acaba la leche, bueno, viene y la leche te la traen todos los días, pero hay ciertos productos, ciertas latas, por ejemplo, que las pedís. Frijoles, que el arroz, que todo eso, que tiene que estar suplidas para que puedas atender la demanda. Hay una fecha en la que vos tenés que ordenar eso. Igual en la medicina. Pero aquí, ¿qué es lo que hacen? Compras de emergencia. Compra de emergencia. ¿Qué significa una compra de emergencia? Que se paga no el valor de la medicina, sino que 10 veces lo que cuesta la pastilla. ¿Y quién paga eso? El pueblo. Entonces hay que evitar esa forma de robar que existe. Mayor competitividad regional, reducción de costos de vida y fortalecimiento de la clase media. Sistema energético moderno y estable, base a la reactivación productiva. Porque el costo de energía es transversal. Cualquier inversionista nacional o extranjero, ¿sí? Si la energía no baja... Bueno, hay ciertas empresas que todavía existen en Honduras, porque antes de que metieran esa ley de que hay que pasarle la energía obligatoriamente al Estado, tienen un acuerdo para poderla vender. ¿Vos querés hacer una urbanización al lado de mi empresa? Yo te vendo la energía. Y la energía para esos que van a comprar casas ahí va a ser más barata que comprándosela a la ENE. Recaudación más eficiente, con menor presión fiscal y mayor consumo interno. Eso hay que hacer un cálculo, el cálculo del impuesto sobre la renta no puede ser tan complicado. Tú dices que vas a hacer un análisis y una reflexión sobre la carga tributaria de manera que sea más eficiente, más apropiada para los diferentes sectores, de manera que todos contribuyan de acuerdo a sus capacidades y que realmente cubran lo que tú necesitas para este presupuesto que estás aprobando. El presupuesto me sirve, por ejemplo, para hacer hospitales, para hacer carreteras, para hacer las obras, pero necesitamos que la mayor parte de la gente tribute, aunque sea poco. Sí. ¿Quién diría? La gente cree que la mayor recaudación, que la mayor contribución al Producto Interno Bruto la dan las grandes empresas. No, son los pequeños empresarios los que generan la mayor cantidad de empleo. Salvador, se nos ha acabado el tiempo. Realmente te siento emocionado, te siento con capacidad, te siento con respuestas, y eso realmente a mí particularmente me genera una tranquilidad. José Luis, creo que al público también. Yo te agradezco la invitación, yo domino el tema. A mí no me va a venir un ministro a decirme que ese kilómetro de 2 carriles vale $3 millones el kilómetro. Le tendría que decir, bueno, ¿y cuántos puentes vas a construir en el kilómetro? No, ninguno. Ah, me estás robando. Yo sé lo que valen las cosas. O sea, yo voy a tener ministros honrados, pero no me van a poder meter goles. Perfecto. Gracias por la entrevista. Te agradezco mucho. Buenas noches. Economía, finanzas, soluciones,
Propuestas nacionales, internacionales. El dato por José Luis Moncada.